Bianchi. Gracias, señor presidente. Siempre le agradecemos a la vida muchas cosas, entre otras haber conocido personalmente a todos estos grandes líderes de una manera muy cercana. Y yo, con todo respeto, quiero enfocar este homenaje al general Licandro sin hacerlo propiedad de ningún sector político, porque su trayectoria, su don de gente, su manera de enfrentarse a cuanta injusticia y falta ética y todo lo que significara desviación de lo que eran sus principios desde muy niño, y es cierto, desde muy joven, lo hicieron una persona de esas que en realidad nunca nos tienen que abandonar. Obvio que nos abandonarán físicamente, pero nunca nos tienen que abandonar como referentes. Por eso ratifico, sería muy soberbio y muy ofensivo desde mi punto de vista, desde lo que significa o lo que significó y significa Víctor Licandro, decir que es un patrimonio, reitero, de un partido político de la izquierda. Yo creo que su trayectoria así lo indica, y yo recuerdo y recordaré y me quedará grabado siempre el Uruguay sin exclusiones del Río de Libertad, donde estábamos todos. Si yo quisiera, y lo tengo, porque lo recuerdo, porque sé lo que pasó, porque uno siguió la trayectoria cuando formábamos parte de esa fuerza política y la siguió después. Me parece que es achicar la figura de Licandro, recordar que renunció a la mesa política, se retiró del plenario nacional, renunció al Tribunal de Conducta y se alejó de la Comisión de Defensa del Frente Amplio. Y yo invito a todos, porque reitero, es una figura nacional, patrimonio de la esencia más profunda de la democracia y la República Uruguaya, militar demócrata como pocos, defensores de las instituciones como pocos. No negoció nunca con nadie, porque no estaba dispuesto a negociar la democracia. Muchas veces aparecía como, en sus últimos años incluso, aparecía como demasiado empecinado en determinadas cosas, y a mí me recordaba siempre las críticas que se le hace al general Artigas, que prefirió perder, y perdió feo, pero no dejó por el camino ninguno de sus principios. Ninguno. Y si terminó engrillado en Paraguay, terminó porque no quiso arreglar medias tintas con nadie. Y yo la verdad que al general Licandro, que es de quien estamos hablando hoy, le reconozco esas características. Incluso, para terminar esta primera parte, que yo hubiera querido no hacer referencia a ella, pero mi ética me obliga a hacerlo. Está en YouTube un muy buen documento que invito a que todos lo vean. Dice: Licandro está profundamente desilusionado. Entonces vamos al Licandro que festejamos hoy o conmemoramos hoy. ¿Por qué? Y porque son de esas figuras que no las podemos olvidar. Miren, me pasó una cosa muy especial. Siempre uno trata de salirse de los lugares más comunes, de los que nosotros todos sabemos, algunos porque los vivimos, otros porque los leyeron, y se me ocurrió buscar figuras en América Latina de generales. Y no tenemos, morimos siempre en el buen sentido, o sea, desembocamos siempre en las figuras de militares no democráticos, de militares sin principios, de militares que se limitaron a hacer los mandados a los centros de poder, y uno no puede recurrir ni a García Márquez ni Vargas Llosa, porque ellos siempre fueron los que mejor mostraron a esos militares que nosotros, por suerte, no tuvimos,
tuvimos con Víctor Licandro un ejemplo, obviamente que con el general Sereño, obviamente que con Sufriategui, obviamente que con todos los camaradas de armas que pasaron lo que pasaron, la vigencia de lo que es un sistema republicano a cualquier precio y a defenderlo a cualquier precio. El 9 de julio de 1973, señor presidente, también estaba en la manifestación, que a las 5 de la tarde, de golpe, llenamos 18 de julio. Estaba con mi familia, son esos días que a uno lo marcan para siempre. Ya sabemos que ese día fue apresado, ya lo recordó el colega Puch. Fue apresado junto al general Iber Sereñi, estaban en la casa de Sufriategui. Fíjense que recupera la libertad el 11 de abril de 1983. Esos años de prisión. La historia, los historiadores después lo estudiarán con menos subjetividad que los que vivimos esos procesos. Son porque formaron parte de una generación de militares y de gente que no negoció, Es cierto que Miguel Aguirre Bayler nos facilita muchísimo, porque nosotros somos injustos con nuestros grandes hombres y mujeres, los dejamos a veces que los recuerden hechos puntuales, pero a mí me gustó mucho las palabras que se publicaron en la diaria de Miguel Aguirre Bayler, que lo define como general artiguista, defensor de la Constitución de la República y campeador sin renunciamientos por la democracia en su genuina acepción. Por su ejemplo de vida y por su admirable coherencia como ciudadano y como militar, el general Víctor Licandro se ha convertido legítimamente en un referente para varias generaciones. Al recordarlo, señor presidente, ética y moral, el principio y la norma se asocian indisolublemente a su figura. Nombrarlo es volver la mirada a la ética de la dignidad. Si se me permite, en estos momentos de tantas discusiones y tantas cosas cuestionadas con respecto a la ética, lo que hay que rescatar es la ética de la dignidad. Esa ética no se escribe, esa ética no se reglamenta, esa ética se vive a cualquier precio, sin importar los jirones que dejemos de nuestra vida por el camino. Esa es la ética de la libertad, porque en definitiva la ética de la dignidad es la ética de la libertad. La ética de los controles o de los reglamentos es la ética del puritanismo y eso no era el general Licandro. Subalternos oficiales destituidos, pasados a situación de reforma, encarcelados, perseguidos, alrededor de 500.000 de militares de las tres armas, optaron por oponerse de distintas maneras al advenimiento de la doctrina de la seguridad nacional de las Fuerzas Armadas, y yo también quiero recordar que eso es parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Porque no pasó esto en otras dictaduras latinoamericanas. Y había que ser militar, se tuviera el grado que se tuviera, para enfrentar a los golpistas desde adentro. Había que tener realmente ética de la dignidad y había que realmente tener un gran valor, no solamente moral, un gran valor personal, porque la tortura, la humillación, lo que significa para un militar impecable, como son muchos, hay de todo, como en todas las profesiones, pero este grupo de militares que se enfrentó a la dictadura, soportar la situación de reforma, que es realmente desde el punto de vista de la carrera militar algo que se ve como una vergüenza. Estos militares no lo vieron como una vergüenza, estos militares les tendremos que reconocer siempre que fueron desde esa parte de nuestra sociedad los que defendieron los valores democráticos.
Y después de recuperar la democracia, señor presidente, esos militares tuvieron que esperar muchos años para ser reparados. Y no solo económicamente, por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Que la gente que a veces no está tan enterada de las cosas, ni lee profundamente muchas cosas, o vive la inmediatez de la civilización del espectáculo, pueden correr el riesgo de poner a todo el mundo en la misma bolsa, y estos militares realmente les costó muchísimo su reconocimiento, y hay reparaciones que nunca se logran tampoco. Yo creo que la reparación que tuvo el general Sereña, el general Licandro, Zufiategui, en ellos nombro a este 500.000 de militares de las tres armas, la verdadera reparación es el haber actuado con dignidad. Fíjense en ustedes que la edición del libro de Miguel Aguirre Baile, que para nosotros fue, no en este caso ya lo habíamos leído, de Ediciones de la Banda Oriental, los militares antigolpistas, una opción ética. No quiero olvidarme tampoco del general Baliñas, que además tuvo el enorme dolor de tener un hijo desaparecido. Víctor Licandro tuvo actitudes con su propio gobierno de muchos principios. No los voy a recalcar porque, reitero, creo que hay que recalcar esas cosas que nos hacen uruguayos, esas cosas que nos hacen realmente republicanos. Si se me permite una licencia, yo tuve el gran placer de que su hermano, Hugo Licandro, fuera mi profesor de historia durante 4 años. Me marcó como persona muchísimo, vivió el exilio y cuando volvió al Uruguay, Hugo creo que falleció muy joven por no haber podido recuperarse de las cosas que tuvo que pasar, hermano del general. Yo voy a terminar porque me emocionan mucho estas cosas, porque es la vida de cada uno de nosotros la que se vive con estos grandes dirigentes, grandes personas. Si me permite, presidente, voy a recordar algunas frases del general Licandro. El gobierno disolvió las cámaras y el pueblo fue a la huelga general para mostrar que no iba a aceptar mansamente lo que estaba sucediendo. Hubo 24 militares presos como nosotros y miles de detenidos que sufrieron horrores. Dice también Licandro, no dejemos de arriar nuestras banderas, no dejemos de lado nuestros principios, avancemos a la inspiración del ideario artiguista, evocando al padre Artigas una vez más, luchemos por obtener los objetivos que nos impusimos desde el origen en beneficio de nuestro pueblo. Y acá vuelvo a lo del principio, señor presidente, y con esto termino. El 27 de noviembre de 1983 se hizo un acto público en el Obelisco y ahí comprendí, señor presidente, que ni la cárcel ni el terror habían acabado con la esperanza de cumplir con nuestros sueños. Muchas gracias, señor presidente.